Continuamos el programa establecido con esta mesa redonda sobre el liberalismo como auténtica alternativa al populismo. En la mesa se encuentran don Juan Ramón Rayo, economista y director del Instituto Juan de Mariana, don Victoriano Martín, catedrático de Economía y profesor de la Universidad Católica de Ávila, don David Sambás, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Ávila. Modera don Ricardo Reyer, director de la Escuela de Negocio Ávila Business School. Bien, buenos días a todos. Una vez terminada la primera conferencia de esta escuela de verano organizada por el diario La Razón y la Universidad Católica de Ávila, a cargo de Francisco Maruenda, va a dar comienzo la primera mesa redonda de esta jornada. Como no podía ser de otra forma y dado el perfil que estamos estudiando en el seminario, pues esta mesa redonda va a tratar sobre la contraposición entre liberalismo y populismo, como el liberalismo como antídoto ante el populismo. Tenemos la suerte de contar en la mesa con tres ponentes, todos ellos relacionados, algunos más directamente, con la Universidad Católica de Ávila, y que tienen, sin duda, la formación, la experiencia y la capacidad suficiente para debatir y para opinar con fundamento, que es lo importante de las opiniones sobre el tema que nos ocupa. A mi derecha está David Sambaz, máster en Economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos, doctor en Economía, también por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Como sabéis, es decano de esta casa, de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, profesor en distintos grados, en másteres, y aparte de numerosas ponencias, seminarios, pues tiene artículos publicados sobre el tema que nos ocupa, como por ejemplo la dinámica de las políticas keynesianas de demanda, crítica a la teoría keynesiana del ciclo económico, el comunismo de guerra, análisis teórico de las ciberinflaciones, etcétera, etcétera. Más a mi derecha contamos, que le agradecemos que él viene de fuera hoy, Juan Ramón Rayo. Juan Ramón es también doctor en Economía por la Universidad de Rey Juan Carlos y licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Actualmente, aparte de profesor de la Universidad Católica de Ávila, es profesor del Centro de Estudios SOMBA y en el Centro de Estudios ISEAT. Ha escrito numerosos artículos, numerosos libros, entre ellos, por ejemplo, Una crisis y 5 errores, El liberalismo no es pecado, Crónicas de la Gran Recesión, Los errores de la vieja economía y un largo etcétera. Aparte, es cara habitual de los medios de comunicación, es director del Instituto Juan de Mariana y es analista económico de Es Radio, La Sexta Noche, Al Rojo Vivo, el programa de Ana Rosa, y colabora habitualmente en prensa con Libertad Digital, El Economista, La Razón, Voz Populi, etcétera. Y por último, a mi izquierda, el doctor Victoriano Martín, actualmente profesor de la Universidad Católica de Ávila, catedrático del Departamento de Historia, Instituciones Económicas y Filosofía Moral de la Universidad Rey Juan Carlos, también doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, y aparte de numerosas tesis dirigidas, proyectos de investigación, ponencias, seminarios, pues por poner un ejemplo, ha escrito entre artículos y libros, por ejemplo, ¿Qué libertad?, John Maynard Keynes y la crisis financiera, Beneficios privados, pérdidas públicas, La búsqueda de una teoría monetaria en Marx, etcétera, etcétera. Bien, les damos las gracias a los tres. Yo cuando veo estos currículums me doy cuenta lo poco que me ha cundido a mí el tiempo. Como introducción, y antes de que los expertos opinen del tema, pues como saben todos, el liberalismo, más allá de su perfil únicamente económico, se suele definir como un sistema filosófico y político que promueve la libertad individual, los derechos individuales y se opone al despotismo. De hecho, esta versión clásica del liberalismo fue uno de los fundamentos en la época de la Ilustración para el paso del antiguo régimen, a través quizás de la Revolución Francesa, aunque con todos los matices que ello conlleva. Se suele definir desde este punto de vista como un referente, allá por el siglo XVII, al inglés John Locke, en plena época de absolutismo del Imperio Británico,
pues defendía los valores de la libertad individual, de la propiedad privada y de la vida, que al fin y al cabo en aquella época pues era algo importante. De hecho, influyó mucho en la famosa obra del contrato social de Rousseau. Desde el punto de vista económico, como saben, pues también el liberalismo lo que defiende es la libertad individual, la libertad de entrada al mercado de forma individual y una reducción de la intervención del Estado, del intervencionismo estatal. Últimamente, tanto el término ya más neoliberal, luego lo dirán los ponentes, se suele ya asemejar más a las tesis ya de los años 70, del siglo pasado, a Milton Friedman, Hayek, aquí David es experto en Hayek, y hoy en día pues es curioso porque distintos partidos tiran como armas arrojadizas que tú eres neoliberal, tú eres populista, etcétera. Ahí está la famosa frase de Adam Smith que decía que no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero por lo que tengamos cena todas las noches, sino que es por su propio interés privado. El otro punto de vista, que es el de los populismos, ya lo ha explicado en la ponencia el profesor Maruenda, con lo cual la forma, si os parece, pues cada ponente dará su perspectiva sobre el tema que nos ocupa, relacionándolo con la actual situación económica y política, y haremos luego un turno de debate pues entre los ponentes y entre el público. Pues si te parece, David, ¿me dices tú? Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a la Universidad Católica de Ávila y al diario La Razón, especialmente por organizar estas jornadas que son de tanta actualidad y tienen tanto interés. Bien, en mi intervención quiero dejar claras o plantear algunas ideas que luego podremos desarrollar. Bien, el liberalismo y democracia. La democracia y el liberalismo tienen o existe algo de tensión entre ellas, que voy a explicar. La democracia, en principio, es una regla para elegir el gobierno a través de un sistema de votaciones con unas características u otras, ¿no?, que cambian con el tiempo, ¿no? Pero es, al fin y al cabo, una forma de elegir el gobierno. Y el liberalismo está interesado en la limitación del poder. Por tanto, si el poder ha de estar limitado para el liberalismo, también ha de estarlo el poder de la mayoría. Esto es muy importante, es decir, no asociemos que democracia automáticamente, desde un punto de vista de liberal, es liberalismo, porque es posible que haya casos de democracias donde el poder no está limitado. Friedrich Hayek solía decir o solía diferenciar entre lo que él llamaba la democracia limitada y la democracia ilimitada. El populismo, los populismos a los que nos enfrentamos a principios del siglo XXI, son claramente un caso de democracia ilimitada. Bien, entonces me gustaría hacer una contraposición entre esta democracia ilimitada liberal, ¿de acuerdo?, y esta democracia ilimitada que, bueno, podemos asociar con los populismos, ¿no?, en su versión más extrema, quizás. Bien, en relación a la democracia limitada, ¿qué legitima al gobierno? La Asamblea elegida democráticamente, o el Gobierno elegido democráticamente, asienta su legitimidad y autoridad en el hecho de que en todo momento se someta a un conjunto de normas merecedoras de aprobación general. Es decir, es muy importante, el Gobierno democrático liberal se asienta sobre una serie de normas que no puede cambiar, ¿de acuerdo? Autores liberales cristianos asociarían estas normas con el derecho natural, y autores pues, liberales laicos dirían que son un conjunto de normas de comportamiento consensuado. De esta manera, el poder de la mayoría está sometido a la ley, una ley que no se puede cambiar. ¿De acuerdo? Esto es un punto muy importante. La democracia ilimitada, por contra, asienta y legitima su autoridad en la mayoría de los votos que obtiene en un momento determinado. ¿De acuerdo? De esta manera, la democracia ilimitada, es decir, el populismo, no está limitado por la ley, porque puede cambiarla. Es decir, puede haber formalmente varias cámaras, pero si el mismo partido controla las dos cámaras, puede hacer lo que quiera con la ley, ¿no? Entonces, claro, los demócratas ilimitados, por así decirlo, ¿no?, claro, consideran que esto debe ser así. ¿Y por qué debe ser así? Porque, claro, consideran si el poder está limitado por otra cosa, que no sea el propio poder, entonces quiere decir que hay algo por encima
algo superior al propio poder, y eso no puede ser, porque la democracia es que decidimos todos, votamos y pues de esta manera elegimos, ¿no? Entonces, este contraste tiene que quedar, yo pienso, al menos desde un punto de vista del liberalismo clásico, muy claro, ¿no? Es decir, limitación, democracia limitada, el poder se puede elegir de manera democrática, pero tiene una serie de normas inquebrantables que podemos identificar con el derecho natural. Y en la democracia ilimitada tendríamos una serie de normas que son creadas por el propio poder, con lo cual el poder no tiene ningún límite. Bien, en este sentido, Hayek incluso llega a decir, bueno, antes de esto, claro, la democracia ilimitada puede ser liberal, es decir, puede ser que, pues, si los votantes creen que votan opciones, de acuerdo, respetuosas con la libertad individual, con el derecho natural, pues entonces, por supuesto, el poder seguramente se va a ceñir más o menos a esas normas, ¿no? Pero la democracia ilimitada podría ser liberal, como digo, pero no hay ninguna garantía de que ello vaya a ser así. Es más, de hecho, Hayek decía, quizás también un poco para provocar, ¿no? Pero también con su fundamento, que él prefería un gobierno dictatorial o monárquico siempre y cuando ese gobierno estuviera limitado por la ley, estuviera controlado por esas leyes de derecho natural, a una democracia ilimitada. Esto es que a algunos igual hoy nos puede chocar, pero claro, la idea es que Hayek se imaginaba un mundo en el que dice, bueno, si hay un dictador, pero ese dictador me va a respetar mi propiedad, mis derechos, mi libertad de asociación, mi libertad religiosa, el derecho a la vida, etcétera, va a respetar esas normas consensuadas, pues bien, ¿vale? Quizás yo preferiría una democracia limitada, pero era preferible este sistema a una democracia ilimitada donde las normas pueden cambiar según la mayoría concreta, ¿no? Y dice Hayek, el problema de la democracia ilimitada es que va a tender a cambiar las leyes, ¿no? La democracia ilimitada es la quintesencia del positivismo jurídico. El positivismo jurídico básicamente nos dice que la ley es el producto de la voluntad arbitraria del legislador. Eso es lo que dice el positivismo jurídico. Entonces, claro, si el legislador tiene poder para cambiar esa ley, entonces, pues por supuesto, puede crearla, ¿no? Esto, por supuesto, choca con concepciones más naturalistas de lo que es la ley. Bien, entonces, Hayek dice que este positivismo jurídico, asociado con la democracia ilimitada, va a tender a destruir estas normas de consensos. ¿Por qué? Hay varios mecanismos. Dice, claro, en una democracia ilimitada van a producirse varios mecanismos, ¿no? Va a ser casi inevitable que esto ocurra. Por ejemplo, la mayoría puede explotar a la minoría. Es decir, una mayoría de electores puede, por el motivo por ejemplo, redistribuirse la riqueza y el patrimonio y la renta, perdón, de clases más adineradas, por ejemplo, o en un caso extremo, pues discriminar a ciertos segmentos de la población. Es decir, la mayoría puede hacer uso del poder, como no hay ley, como no hay derecho natural, sino que la ley es lo que quiera el poder, pues entonces puede, de alguna manera, pues explotar a las minorías. También pueden las minorías explotar a las mayorías. Es decir, las minorías bien organizadas, los lobbies, pueden organizarse, ¿de acuerdo?, para capturar al regulador y que el regulador, pues, de alguna manera, pues, venda una serie de medidas como beneficiosas para el interés general, pero que en realidad solamente son beneficiosas para un segmento concreto, de acuerdo, de la sociedad. Un caso muy claro y muy evidente, por ejemplo, las subvenciones al cine español, pues son unas subvenciones que recibe un sector concreto de la población a costa de todos los contribuyentes. Es decir, una minoría está explotando a la mayoría. Y así podríamos seguir hablando porque hay muchísimos casos en la actualidad, ¿no? Luego también puede haber casos de compra de votos, en el sentido, hoy es ilegal, si yo a ustedes les ofreciera a cada uno 50 euros porque votaron un partido, esto no es legal. Pero, por ejemplo, si un partido político promete que si sale elegido conceder una renta básica a determinados sectores, eso es perfectamente legal, es compra de votos, es una manera diferida de comprar unos votos. Entonces, lo que dice al final, y luego también Hayek opina que en la democracia ilimitada, aunque haya un partido que busca consensos, salvo que tenga, y sea liberal, salvo que tenga una mayoría absoluta, siempre va a tener que hacer
pactos con otras formaciones para conseguir una mayoría suficiente para aprobar las diferentes medidas. Y en esos pactos que va a tener que ir haciendo, pues va a tener que hacer concesiones a esos partidos. Voy a poner un ejemplo que es muy gráfico. Por ejemplo, los gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista, en muchas legislaturas, quizá no en esta, porque ha habido una mayoría absoluta del Partido Popular, pues han tenido que negociar con partidos nacionalistas para aprobar diferentes leyes, para que les respaldaran. Y los partidos nacionalistas igual estaban de acuerdo con esas leyes. Lo que pasa es que para vender su apoyo han buscado a la vez conseguir intereses particulares. Esto es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, por estos motivos, la democracia ilimitada, es decir, esa concepción del positivismo jurídico en el cual el propio poder puede crear sus propias normas y no está limitado por una ley entendida en el sentido tradicional y clásico, pues va a tender a cambiar o a coaccionar a los individuos y a desvirtuar el derecho natural o estos consensos básicos, pues por que la mayoría explota a la minoría, por las minorías que consiguen explotar a la mayoría con sus subvenciones o privilegios, etcétera, por procesos de compra de votos, por el mercadeo de votos que muchas veces ocurren en los sistemas democráticos. Bien, entonces es muy importante, para concluir mi exposición, Hayek considera que la ley, bueno, Hayek y la corriente de pensadores liberales, considera que la libertad es posible en una sociedad, o sea, es posible ser libres en una sociedad y que esa libertad ha de estar limitada por unas normas que son indispensables para garantizar la libertad de los demás. Entonces, la libertad aquí está entendida como en un sentido negativo, es decir, no que sea mala, ¿no?, sino que la libertad es entendida como una condición que ofrece posibilidades a los individuos, pero no ventajas concretas. Esto es muy diferente a la libertad positiva, ¿no? Es decir, un ejemplo muy claro, los españoles tenemos derecho a una vivienda, pero no quiere decir que el Estado nos tenga que dar una vivienda, sino que nosotros tenemos la posibilidad de pues, tener una vivienda, ¿no? Bien, en este sentido, y ya para concluir, la libertad solo puede estar en la ley para un liberal, ¿de acuerdo?, entendida como ese conjunto de normas de mera conducta que constituyen el derecho privado y penal. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de la ley es limitar la coacción a la mera imposición de esas normas de conducta, pero en la medida en que la ley se utiliza para otros fines, como decía Bastiat, como en la medida en que el Estado es una ficción que lo que coge es que se utiliza para que un sector determinado le robe rentas o privilegios a otros sectores, entonces eso no es ley, eso es sencillamente, bueno, pues una tomadura de pelo, ¿no?, yo creo. Bien, bueno, pues hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias. Siguiendo el orden de presentaciones, Juan Ramón. Bueno, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a la Universidad Católica de Ávila y, por supuesto, muchas gracias al Diario La Razón y a Francisco Maruenda por esta invitación a pues, los cursos de verano de un periódico en el que tengo el placer de colaborar todas las semanas, ¿no? Bueno, varios días durante la semana. El tema de este panel es cómo el liberalismo es una alternativa frente al populismo. Y para eso, dejadme definir el populismo con 4 notas, con 4 características. El populismo es una estrategia política para consolidar, para alcanzar y retener el poder. El objetivo del populismo es el poder político, es alcanzar y quedarse con el poder político. Y es una estrategia política que consiste o que tiene 4 notas. La primera es el uso de la demagogia. Básicamente, decirle a una sociedad infantilizada lo que quiere escuchar y utilizar para ello la mayor cantidad posible de altavoces mediáticos. Es decir, llegar a todos los rincones de la sociedad para decirle a la gente aquello que la gente quiere escuchar, por contradictorio o por imposible que sea. Por tanto, primera nota, la demagogia. Segunda nota, el maniqueísmo. Encontrar un enemigo y considerar que todos los males proceden de ese enemigo y canalizar los odios de la sociedad hacia ese individuo, para que se puedan vender soluciones sencillas al resto de la sociedad que consisten básicamente en atacar y acabar con ese enemigo. Tercero, el estatismo.
La idea de que el Estado es omnipotente, de que el Estado no debe tener restricciones, porque las restricciones del Estado son obstáculos para que la sociedad cumpla con sus objetivos, cumpla con sus fines, y que como el Estado es omnipotente, puede solucionar de una manera muy sencilla y de una manera muy simple cualquier problemática social que pueda emerger. Y por último, el caudillismo o el mesianismo de un líder carismático, un líder ingenioso, un líder locuaz, un líder que sea capaz de representar y de encarnar la voluntad y los intereses del pueblo en su conjunto. Esa es la estrategia básica del populismo: demagogia, maniqueísmo, estatismo y caudillismo. Estrategia que, ya digo, consiste en embaucar a la sociedad, en engañar a la sociedad para llegar al poder. El populismo, efectivamente, suele surgir, suele arraigar cuando existe una situación social que favorece su crecimiento, es decir, no surge de la nada. Cuando la sociedad busca respuestas populistas a la problemática social es porque existe una problemática social. Y esa problemática social en las últimas décadas ha sido generalmente, de esto saben mucho Victoriano y David, una crisis deflacionaria como la que estamos atravesando hoy. En una crisis deflacionaria, básicamente, con lo que nos encontramos es con una contracción general de las rentas de la sociedad. Desempleo masivo, bajada de salarios, bajada de ingresos, destrucción de mercados, desaparición de mercados, pérdida de cuota de mercado de muchas industrias. Con lo cual, en este entorno complicado, un entorno del que se tiene que salir, del que solo se puede salir, en realidad, pues favoreciendo un recambio, una reestructuración, un reajuste muy profundo y duro del modelo productivo de esa sociedad, pues en ese contexto arraigan dos tipos de tendencias populistas que son lo que llamaríamos populismo de izquierdas o populismo de derechas. El populismo de derechas, ante esa contracción general de los ingresos de la sociedad, ¿qué plantea? Los ingresos se están hundiendo porque los de fuera nos los están quitando, porque vienen los inmigrantes a hundirnos los salarios internos, porque son mano de obra barata. Si los echáramos, la gente nacional viviría mejor, tendría rentas más altas, o porque, aunque no vengan dentro del país, sí nos hacen dumping comercial con las mercancías que nos venden desde fuera, con las mercancías que importamos. Los bajos salarios están fuera y lo que hacemos es traer esas mercancías, importar esas mercancías desde el exterior. Ese es el populismo, ya digo, de derechas, que tiene su reflejo más claro en el momento actual, en el lepenismo francés o en el trumpismo estadounidense. La idea, básicamente, de que todos los males de la sociedad estadounidense, por ejemplo, proceden de los chinos que venden mercancías a Estados Unidos o de los mexicanos que van a Estados Unidos a trabajar. Y por eso lo que hace falta es que Apple no se vaya a China y que creemos un muro entre Estados Unidos y México para que no entre ningún mexicano y baje los sueldos de los estadounidenses. Bien, esa es la solución del populismo de derechas, que básicamente es crear conflictos nacionalistas, conflictos sociales en la era de la globalización. En lugar de contemplar la sociedad como una sociedad abierta, cosmopolita y tolerante hacia cualquier forma de vida y permitir las distintas interrelaciones que se tejan que se construyan entre cualquier parte del planeta con cualquier otra parte del planeta, lo que quiere es poner barreras y controlar esas barreras, especialmente lo que hay dentro de ellas. Y luego tenemos el populismo de izquierdas. El populismo de izquierdas básicamente coloca su foco en las desigualdades sociales. ¿Para qué? Para poder echarle el problema o para poder culpabilizar de la situación social a los ricos. La idea, básicamente, de que si hay pobres es porque hay ricos, y si no hubiera ricos no habría pobres. La idea, de nuevo, de que la economía, las rentas, son una tarta que está dada y, por tanto, si alguien tiene mucha parte de esa tarta es porque otros tienen menos. Y, por tanto, las crisis o la situación de pobreza depende de la existencia de ricos, de especuladores, de inversores, de capitalistas que explotan a los trabajadores, etcétera. ¿Ejemplos modernos del populismo de izquierdas? Pues tenemos dos que además han llegado al poder y al menos uno de ellos lleva muchos años instalado en el poder, que es Venezuela y Grecia. En el caso de Venezuela, por resumir muy rápidamente la problemática, pues ¿qué sucede? Llega un caudillo al poder, que es Hugo Chávez, y lo que hace es dominar, controlar y explotar en su propio beneficio la petrolera estatal, que ya era pública, pero la utiliza, la instrumenta todavía más en su provecho. Con esas rentas petroleras, en un contexto de máximos históricos del barril de petróleo, ¿qué hace Chávez? Básicamente repartir las rentas petroleras entre aquellos estratos de la sociedad a los que quería comprar, a los que quería comprarles el voto para mantenerse en el poder.
Venezuela, la economía venezolana queda totalmente devastada porque Chávez no solo se apropia de las rentas petroleras, sino que sigue una política económica de destrucción de todo el sector privado venezolano para tener él, como caudillo político, todo el control político, social y económico de la sociedad. Por tanto, la economía venezolana queda totalmente devastada, pero no se nota, no se percibe inmediatamente un hundimiento de la calidad de vida. ¿Por qué? Porque a los altísimos precios del petróleo, Venezuela exporta petróleo y lo que hace es importar desde el exterior todo lo que ha dejado de producir dentro. Es muy fácil comprobar que más del 90% de todas las exportaciones venezolanas es petróleo o derivados del petróleo. Por tanto, Venezuela es un país monocultivo de petróleo. Produce únicamente petróleo, vende petróleo y con el petróleo importa lo que no produce dentro. ¿Qué ha pasado cuando el precio del petróleo se ha hundido? Pues que evidentemente si tú te abastecías vendiendo petróleo al exterior y ese petróleo te vale menos, tendrías que importar mucho menos y por tanto tendrías que asumir un desplome muy importante de tu nivel de vida, de tu estándar de vida. Como eso el gobierno populista bolivariano no ha querido reconocerlo, ¿por qué ha optado? Por un lado, por imprimir masivamente billetes, bolívares fuertes, es casi el sarcasmo, la burla con la que se están riendo de su población, imprimir masivamente bolívares para que no haya una caída de las rentas nominales. Tú cobras menos en términos reales, pero sigues cobrando lo mismo o más en términos nominales. ¿Y eso qué ha provocado? Pues ha provocado la hiperinflación que está sufriendo ya desde hace años, pero muy especialmente en la actualidad, Venezuela. Por otro lado, como no quiere que los precios de ciertos bienes de productos básicos se disparen y se pueda vender, que la población está quedando, se está empobreciendo por mucho que no hayan visto recortadas sus rentas nominales, ha implantado controles de precios. Los controles de precios es la mayor salvajada que puede hacer un gobierno, prácticamente la mayor. ¿Por qué? Porque básicamente está impidiendo que los empresarios vendan con una mínima ganancia. Es decir, el gobierno de Maduro está imponiendo a los empresarios venezolanos que vendan con pérdidas. Les está diciendo, aunque usted compre a 100, usted no puede vender a más de 80. Solución, no vendo. Consecuencia, desabastecimiento masivo de productos dentro de Venezuela. La sorna de que no hay papel higiénico es que no hay papel higiénico. ¿Por qué? Porque el papel higiénico se importaba. Y eso está, además, trayendo toda una serie de consecuencias político-económicas tan absurdas y tan descabelladas como las que contaba Moisés Naim en un artículo de hace unas semanas en El País. En Venezuela, por ejemplo, los empresarios tienen la obligación, en numerosos convenios colectivos, de incorporar papel higiénico en sus empresas. Y contaba la experiencia de un empresario venezolano que, claro, si él incumple el convenio colectivo, su empresa puede ser nacionalizada. Con lo cual, ¿qué tiene que hacer ese empresario que tiene que abastecer a sus trabajadores de papel higiénico? Lo tiene que comprar en el mercado negro, que es el único sitio donde se sigue encontrando papel higiénico, por supuesto a precios desorbitados. Pero cuando ese empresario ha ido al mercado negro a comprarlo, se ha encontrado con que la policía bolivariana lo ha apresado y lo ha encarcelado y lo está enjuiciando. ¿Por qué? Porque es ilegal comprar en el mercado negro. Por tanto, fijaos cómo todo el entramado regulatorio del populismo venezolano, primero, te aboca a que recurras al mercado negro y cuando vas al mercado negro te sanciona. Por tanto, es un país totalmente devastado justamente por querer controlarlo todo a través del gobierno, a través de las rentas que obtenía el gobierno de la petrolera nacionalizada de PDVSA y de crear redes clientelares a partir de las rentas petroleras para consolidar el poder. El otro ejemplo, Grecia. Bueno, la historia de Grecia básicamente es que una serie de administraciones corruptas e irresponsables construyeron un parque temático socialista en Grecia. ¿Lo construyeron cómo? Financiándolo esencialmente con deuda pública que emitieron durante años y años y años para costear unos déficits gigantescos. ¿Y qué sucedió cuando se destapó la verdadera magnitud del problema de la deuda pública? Año 2009. Que los mercados dejaron de financiar a Grecia. Y ahí, evidentemente, había dos opciones. Si Grecia no se puede financiar en los mercados porque está al borde de la insolvencia como consecuencia de todo el despilfarro masivo que acometieron las administraciones públicas previas, hay dos opciones. O sales del euro o intentas seguir dentro del euro mejorando tu solvencia. A Grecia, la Unión Europea o la eurozona, la Troika,
la quiso ayudar dándole dinero de los contribuyentes europeos para que intentara salir adelante. A cambio, evidentemente, exigió una serie de ajustes, una serie de reformas para que Grecia no solo recibiera fondos, sino que también pudiese devolver esos créditos más adelante. Básicamente recorten el gasto, suban impuestos, reformen la economía para que pueda trabajar algún griego y no los manden a todos al desempleo subsidiado por el dinero de los contribuyentes europeos y que en el futuro, ya digo, puedan devolver esos créditos. Evidentemente eso generó una situación dura donde emergió un partido populista, que es claramente la coalición de izquierdas Syriza. ¿Qué prometía Syriza? Lo imposible. No vamos a acometer ningún ajuste adicional y vamos a seguir dentro del euro. Porque el 80% de los griegos, conocedores de qué pasa fuera del euro, quieren seguir dentro del euro. Eso sí, quieren seguir dentro del euro sin ajustes, es decir, subsidiados por el resto de contribuyentes europeos. ¿Qué sucedió cuando llegó Syriza al poder? Que se tuvo que dar un baño de realidad. El resto de Europa le dijo, no os vamos a pagar vuestra permanencia dentro del euro. Si queréis seguir dentro del euro, tendréis que hacer reformas. Y en ese contexto, Grecia, a través de la genial estrategia pergeñada por su ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, lo que hizo fue un choque de trenes. ¿Que vosotros no nos queréis financiar nuestra permanencia dentro del euro? No os preocupéis, yo pongo en duda, pongo en riesgo la pervivencia del euro. Si hace falta voy a salir del euro, voy a quebrar Grecia para que quiebre la eurozona. Y con ese chantaje, con esa opción atómica, tal como la llamaba Varoufakis, esperaban que el resto de Europa cediera y le pagaran su permanencia dentro del euro. Europa no cedió, se declaró un corralito bancario, es decir, Varoufakis quebró toda la banca griega y al final Tsipras, que no quería salir verdaderamente del euro, tuvo que aceptar unas condiciones del tercer rescate mucho más duras que las que inicialmente tenía encima de la mesa con el segundo rescate. Por tanto, la estrategia del populismo es o destruye la sociedad, que es lo que habría sucedido saliendo del euro, o al final me tengo que tragar mis propias mentiras corregidas y aumentadas con medidas todavía peores. Entonces, eso es el populismo, ya digo, formas de retener el poder engañando a la población para consolidar ese poder creando redes clientelares desde el Estado. ¿Por qué el liberalismo es la alternativa al populismo? La alternativa al populismo no es, como ahora se plantea, el voto del miedo, que circunstancialmente pueda haber algún partido que no sea populista que llegue al poder. Esos son equilibrios inestables. Equilibrios inestables, ¿por qué? Porque si la mecha populista puede prender en la sociedad, terminará prendiendo más tarde o más temprano. Y lo que hay que hacer es apagar esa mecha populista, destruirla incluso. ¿Y cómo se apaga, cómo se destruye la mecha populista? A mi juicio, con el liberalismo. La solución, digamos, inicial que plantea el liberalismo, o el primer antídoto, que no creo que sea el más importante, pero desde luego sí es relevante, es el antídoto económico. Básicamente, cambiar el sistema de incentivos que hay en nuestra sociedad. Hoy tenemos una sociedad con un amplio espectro de clases medias bajas que no son propietarios. Y, por tanto, esa parte de la sociedad tiene incentivos ¿a qué? A quitarle la propiedad a otras personas. El liberalismo lo que promueve es la creación de una sociedad amplia de propietarios. Una sociedad donde cada persona sea dueña de su propio destino, donde cada persona pueda tener su vivienda, pueda tener su ahorro de cara a las pensiones y tenga además un ahorro canalizado vía inversión diversificada entre todos los países o entre todas las economías mundiales. ¿Eso qué genera? Genera interdependencia. Si una sociedad abierta, una sociedad diversificada en términos de propiedad, surge un populista que dice voy a cerrar las fronteras, esa persona no gana nunca las elecciones o no puede ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque cerrar las fronteras implica hundirte en el valor de o implica que se hunda el valor de tus propiedades. Si tú tienes acciones de compañías estadounidenses, desde luego no tiene sentido que venga un señor a cerrarte las fronteras. Y tampoco tiene sentido, obviamente, que surja un señor pidiendo expropiar la propiedad. ¿Por qué? Porque si tú eres propietario no le vas a apoyar. ¿Por qué Podemos, por ejemplo, siendo un partido claramente populista y claramente antipropiedad, no está proponiendo, de momento al menos, es decir, no está proponiendo antes de las elecciones, ya veremos qué pasa si llegan al poder, pero no está proponiendo antes de las elecciones impuestos sobre las primeras viviendas? Porque no ganaría nunca. El 80% de los españoles es propietario, no sacaría ningún voto. Lo que tiene que proponer es expropiar aquello que la mayoría de españoles no tiene. Por tanto, cuanta más propiedad tenga la clase media,
más difícil será que entre el populismo. Pero sobre todo, y ya termino, el liberalismo es un antídoto político contra el populismo. Es un antídoto que consiste en divulgar una idea que es básicamente la que ha transmitido, la que ha comentado antes el profesor David Sanz. Divulgar los valores constitutivos de una sociedad libre. Los valores constitutivos de una sociedad libre son tan simples como una idea revolucionaria, y es que las personas tienen derechos y libertades frente al Estado y frente a las mayorías políticas. El liberalismo surge, de hecho, como un movimiento que reivindica la libertad religiosa de las personas frente a la religión mayoritaria, frente a la religión del Estado. Aunque usted sea mayoría, aunque su religión sea mayoritaria, aunque su religión sea oficial, yo tengo derecho a tener mi propia fe, o a no tener ninguna. Bien, esta idea que es revolucionaria, que cambia la sociedad de una manera irreversible desde el siglo XVIII, es la que hoy hay que recuperar no solo para el ámbito religioso, sino para todos los ámbitos, incluido también, por supuesto, el económico. La idea de que las personas, insisto, tienen derechos, las personas tienen libertades frente al poder político que intenta conculcarlas. Y, por tanto, si la sociedad termina interiorizando estos valores tan simples, que la libertad es el valor estructural, el principio estructural de una sociedad, porque es el valor que permite que las personas desarrollen sus proyectos vitales coexistiendo pacíficamente con otras personas que a su vez desarrollan sus proyectos vitales sin imponerse los unos mediante la fuerza sus valores a los otros, coexistencia pacífica entre las personas. Bueno, digo, si conseguimos divulgar esta idea, si conseguimos inculcar esta idea, evidentemente el populismo no puede vender ni demagogia, ni maniqueísmo, ni estatismo, ni caudillismo. Porque avanzaríamos, de nuevo, en línea con lo que comentaba el profesor David Sanz, avanzaríamos no hacia un gobierno de los hombres, que eso es lo que tenemos hoy y lo que quiere el populismo, un gobierno donde un determinado caudillo, una determinada camarilla política, tenga el poder para decidir el destino del resto de las personas, para decirle al resto de las personas cómo deben vivir su vida o cómo no deben vivirla. Ese es el gobierno de la arbitrariedad de las personas. Y ese es el gobierno que no quiere el liberalismo. El liberalismo quiere un gobierno de las leyes, de las normas. Un gobierno de normas impersonales, de normas generales, de normas abstractas, un marco de convivencia fijo, un marco de convivencia estable, un marco de convivencia minimalista. ¿Para qué? Para que suponga la estructura básica de la sociedad, insisto, dentro de la cual cada persona pueda desarrollar su proyecto vital autónomamente, respetando los proyectos vitales del resto de las personas. Y ese gobierno de las leyes, para que sea de verdad un gobierno de las leyes, no debe ser un gobierno donde las personas canalizan sus caprichos a través de las leyes, que es lo que tenemos hoy. Un gobierno de mandatos legislativos articulados por el Estado, tomado por camarillas políticas concretas que canalizan sus caprichos a través de esa hiperinflación legislativa. Normas ultra simplificadas, normas muy generales, normas básicas para la convivencia. Y dentro de ese marco normativo, insisto, minimalista, básico, dejemos a la libre voluntad de las personas los términos en los que interactúan unos con otros. Eso, insisto, es lo que no quiere el populismo y es el verdadero antídoto al populismo. Es decirle al populismo, usted no tiene aquí ningún terreno de juego. Usted no puede conculcar mis libertades por mucho que tenga el 51% detrás. Las libertades son de las personas frente a ustedes y por mucho que ustedes sean muchos, ustedes no tienen derecho a explotarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Nos queda el profesor Martín, antes del turno de debate. Sí, claro. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a la Universidad Católica y al periódico La Razón por permitirnos discutir hoy aquí sobre un tema tan candente como es el tema de los populismos y que, concretamente, en el caso español, pues tiene preocupado a una parte importante de la sociedad. Bien, yo intento explicar por qué ahora los populismos.
Y, en primer lugar, una de las cosas que tengo que decir es que también intento conseguir cierto grado de provocación, aunque de alguna forma pues Juan Ramón ha hecho lo suyo en este respecto. Bien, voy a avanzar algunas hipótesis que intentan explicar el populismo, el auge del populismo. Unas son de carácter general, como es el desprestigio de la corriente principal de pensamiento de la teoría económica. De alguna forma esto ya lo había avanzado Juan Ramón Rayo. Y en este sentido, las políticas económicas puestas en práctica, comenzando por aquella cantinela que seguramente muchos de vosotros recordaréis, de la autorregulación de los mercados financieros, con anterioridad e incluso durante la denominada Gran Recesión, han ignorado y siguen ignorando a las enseñanzas de la nueva economía institucional. Sin duda, el programa de investigación más serio de nuestra disciplina. Otras, como el deterioro de la educación, que ya no solo afecta de forma dramática a la organización territorial del Estado y a la mayoría de la clase política, sino también está comenzando a afectar incluso a los profesores universitarios, como nos demuestran cada día esos dirigentes del partido de los profesores, esos que pueden unidos. A esto hay que añadir la ineficiencia del sistema judicial y, para no hacer la lista demasiado larga, la corrupción generalizada que afecta a la clase política. Estos últimos son más propios de nuestro país. Pues bien, en primer lugar me voy a referir a tres conceptos siniestros que incluso pueden ser aplicables para justificar los efectos devastadores de la Gran Recesión. Estos conceptos tienen un significado muy similar y son el conocido con el nombre de banalidad del mal, la razón de Estado y la sociodicea. Y muy en síntesis, estos conceptos lo que intentan es justificar o la justificación del mal. Pues bien, tras pasar revista a los efectos de la crisis económica sobre los colectivos más vulnerables y justificar la necesidad de la cohesión social como parte del marco institucional, termino defendiendo y alineándome con el liberalismo de John Stuart Mill. Hannah Arendt acuñó la expresión banalidad del mal para indicar que algunos individuos, bajo pretexto de cumplimiento de órdenes superiores, no se preocupan por las consecuencias de sus actos. En la actualidad se utiliza para describir el comportamiento de quienes cometieron actos de extrema crueldad sin ninguna compasión para con los seres humanos. La banalidad del mal es un concepto equivalente, mutatis mutandis, al de razón de Estado. Conceptos los dos que, bajo su apariencia pseudo-banal, esconden sangre, sudor y lágrimas, pues en su nombre se han perpetuado los mayores disparates. El concepto de razón de Estado ya mereció la crítica irónica de Cervantes, por una parte en las novelas ejemplares y por otra en El Quijote, pero también se opusieron de una forma muy clara nuestros escolásticos españoles del siglo XVI en su filosofía política. Bien, otro concepto similar, por lo que se refiere a su perversidad, es el de la sociodicea. Esto es la justificación social del mal y del daño. Se refiere a la inclinación sociodiceica de los sectores que se benefician del orden social realmente existente, o lo que es lo mismo, la justificación del mal y la legitimación de sus remedios. La gran crisis económica que llevamos soportando como mínimo desde 2008 y de la que no está claro que estemos saliendo, además de hacer tambalear los fundamentos de la corriente principal de pensamiento de la teoría económica, ha provocado sufrimiento, desasosiego y pobreza para una parte muy considerable de la población. Efectos materializados, y a esto ya se refería también Ramón Rayo, en paro, depreciación salarial, deterioro de los servicios sociales, desahucios y otra serie de calamidades
que han recaído sobre los colectivos más vulnerables de la sociedad, que son los que han tenido que sufrir en sus propias carnes el rigor de los ajustes de los distintos sectores de la economía. Pero paralelamente, para mayor escarnio, tuvo lugar la crisis financiera protagonizada por el saqueo de las cajas de ahorros y posterior rescate de la banca. Todo esto está provocando que la cohesión social salte por los aires y, puesto que la cohesión social es una parte determinante del marco institucional, este marco institucional se está deteriorando de forma alarmante, dando lugar a una estructura de incentivos adversa. La cohesión social, que es en última instancia el objetivo del estado de bienestar, no solo es necesario para garantizar la paz social y la estabilidad política, y de ahí que la consideremos como parte determinante del marco institucional, sino que también es un instrumento imprescindible para paliar el sufrimiento humano, una variable esta última difícil de cuantificar, pero no más difícil que cuantificar el interés propio que utilizamos los economistas para analizar la estructura de incentivos. La necesidad, si no de evitar, al menos de paliar el sufrimiento humano, debiera estar presente en las políticas encaminadas a garantizar la cohesión social. Sería necesario llevar a la práctica las reflexiones de Adam Smith en las primeras líneas de su libro La teoría de los sentimientos morales. Pero, además de los sentimientos morales, Adam Smith volvería otra vez, en el libro quinto de La riqueza de las naciones, a señalar entre las obligaciones del soberano las de mantener instituciones educativas destinadas a la educación de los jóvenes y a las que se dedican a la instrucción de gentes de todas las edades. Pero incluso autores tan poco sospechosos como Karl Popper o Friedrich Hayek reconocieron, en aras de la cohesión social, la necesidad de que en las sociedades avanzadas el Estado garantizara la protección y el acceso a los distintos servicios educativos, sin otra limitación que la capacidad intelectual, así como los servicios sanitarios a las capas más desfavorecidas de la sociedad. Pero no cunda el pánico. A pesar de todo, sigo considerándome liberal. Pero es cierto que mi liberalismo no va más allá del que defiende John Stuart Mill en Sobre la libertad y en sus principios de economía política. El ensayo sobre la libertad de John Stuart Mill es doblemente pertinente en nuestro país, tanto en el ámbito de la política como en el de la economía. En el primer ámbito, nuestra clase política demuestra día a día su carencia casi absoluta de la filosofía política más elemental. Unos intentan suplir su sequía ideológica con una especie de intuicionismo infantil capaz de poner los pelos de punta a cualquier persona sensata. Otros apelan continuamente a los principios sin que nadie haya sido capaz de decir una sola palabra sobre cuáles son y en qué consisten esos principios. El ensayo sobre la libertad que comentamos debiera convertirse en el libro de cabecera de los políticos. Pero por lo que se refiere a la economía, una lectura sosegada de los principios de John Stuart Mill sería un buen antídoto para las tonterías que se apuntan como remedio a esta crisis económica que ya dura demasiado tiempo. El análisis de los problemas de la oferta, especialmente en el capítulo quinto del libro primero, contiene una buena guía para salir de la crisis. De la misma forma, su teoría monetaria sigue siendo válido en lo esencial y nos avisa de las consecuencias de las políticas monetarias equivocadas y nos hubiera librado de esta barbarie socializadora de pérdidas que, a su vez, nos amenaza con una vuelta a la nacionalización de la economía, pues tal y cuales políticas equivocadas no hacen sino, o no van a hacer sino, disparar la inflación y empujarnos hacia el abismo de la recesión. En síntesis, no parece que sea exagerado reivindicar la actualidad de John Stuart Mill tanto en el ámbito de la política como en el ámbito de la economía. John Stuart Mill justificó con escepticismo la protección a la industria naciente, pero no se debe dejar esperar a los productores del país que la protección continuará más allá del tiempo necesario para que demuestren lo que son capaces de hacer.
Hasta tal punto defendió la competencia que la mayoría de sus propuestas de reforma se estrellaron con la libertad y la estructura de incentivos. Defendió la libertad de las mujeres y de los hombres y fue partidario de la educación libre para que los individuos pudieran ejercer su libertad. Fue firme defensor del laissez-faire y con toda seguridad estaría horrorizado con los planes de rescate con dinero público de los bancos. Pocos economistas, por no decir ninguno, ha dado tanta importancia a los incentivos en la economía como John Stuart Mill. Su defensa de la imposición proporcional es un pequeño ejemplo, pero además no creo que haya argumentos mucho más fuertes para defender la libertad económica que el papel de los incentivos, y aquí nos encontramos con John Stuart Mill. Aunque intentó enfrentarse de forma objetiva con el análisis del socialismo, en sus diversas corrientes siempre se dio de bruces con la competencia, la libertad y los incentivos. Partidario del crecimiento económico y de la prosperidad, como demuestra a lo largo de sus principios, consideraba el Estado estacionario muy lejos del pesimismo ricardiano, no como el estadio precario al que sería arrastrada la humanidad por la tacañería de la tierra y el proteccionismo de los productos agrarios, condenando a los seres humanos a malvivir con el nivel de subsistencia cada vez más precario. Mill lo imaginaba más bien como un estado de mayor perfeccionamiento de la sociedad y de satisfacción de las necesidades humanas. John Stuart Mill respetó la familia, el matrimonio, la religión, las tradiciones, la moral y las costumbres, pero con razón no estaba dispuesto a sacrificar la libertad individual en el altar de aquellas instituciones. No creo que se equivoque Mill cuando afirma que todos aquellos derechos que no están protegidos por la ley no existen. En la teoría de la propiedad, el derecho por excelencia de los liberales conservadores, si es que así podemos hablar, aparece claro que solo con el surgimiento del Estado y con una ley que lo garantice existe el derecho de propiedad. Desde San Agustín, que justifica la aparición del Estado para garantizar los derechos de propiedad, hasta Dan Smith, pasando por Hobbes y Hume, se une el derecho de propiedad a la existencia del Estado. El concepto de utilidad de Mill poco tiene que ver con el utilitarismo de Bentham. Sin duda alguna, los principios y sobre todo la libertad rezuman más individualismo que utilitarismo. Es cierto que el Estado está presente, pero el Estado es tal vez la institución más importante y nadie como Mill advierte de sus posibles abusos. Pero es consciente, como Hobbes, de que sin Estado no existe ni arte, ni letras, ni sociedad, sino, lo que es peor que todo, miedo continuo y peligro de muerte violenta, y para el hombre una vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Es cierto que debemos preservar a los individuos de la esclavitud de la bestia del Estado, pero sin olvidar el homo homini lupus ni el velum omnium contra omnes que dieron origen a este leviatán maligno. Algunos de nosotros, y con esto voy terminando, que postulamos que el Estado debe garantizar la cohesión social, lo hacemos como resultado de un análisis coste-beneficio, convencidos de que los costes en que incurre el Estado son inferiores a los beneficios conseguidos en paz social y eficiencia económica. Y todo esto nada tiene que ver con el intervencionismo, tiene que ver más con la garantía de los derechos, sobre todo del derecho de propiedad y la reducción de los costes. Pero es más, es cierto que John Stuart Mill, también lo hizo Adam Smith, atribuye al Estado la obligación de garantizar y promover ciertos derechos como la educación, pero nadie como él establece las salvaguardias para impedir los abusos y preservar la libertad individual. Nada más y muchas gracias. Bien, muchas gracias, Victoriano. Ha dado una visión más de lo que han hablado antes Juan Ramón y David. Respecto a lo que decía de los políticos, yo creo que era un asesor de Roosevelt que venía a decir que había que votar a aquel que prometiera menos porque era el que menos te iba a decepcionar. Creo
¿Qué venía a decir? Yo creo que nos queda tiempo, que seguro que habrá alguna pregunta, puede ser genérica o algún ponente en concreto. No sé el micrófono si alguien lo tiene o por ahí baja. Les comento directamente. Bueno, ahora ya sí. Vamos a ver, yo he escuchado, ustedes han estado comentando la posición o lo que implica o lo que supone el liberalismo frente a lo que es populismo como dos grandes tendencias, dos grandes polos. Pero claro, a mí se me plantea una duda. No podemos plantear la figura del liberalismo como una realidad unívoca, única, en una realidad social compleja como la que tenemos actualmente. Si de hecho no encontramos un modelo único de bienestar, hablamos de 4 modelos de bienestar distintos dentro de lo que es nuestro marco occidental y desarrollado. No estoy hablando ya incluso de otras áreas geográficas distintas dentro de las cuales incluso podamos poner en tela de juicio la significación propia de lo que supone el modelo de bienestar. Tenemos 4 modelos distintos de estados de bienestar. Tenemos una realidad compleja, una realidad global. Y estamos hablando de la solución a través del liberalismo como una realidad única. Cuando a mí la sensación que me da que no podemos fijar un criterio único de solución de una realidad compleja como la actual. Luego, se está poniendo en tela de juicio, entre comillas, en tela de juicio obviamente, lo que es la posición del Estado. Claro, yo entiendo que podamos plantear ese criterio de libertad en una sociedad entre iguales, desde un punto de vista de una actividad productiva, pero es que no nos olvidemos que en un ámbito tan relevante como es el ámbito de la prestación de servicios por cuenta ajena, es una realidad, una relación jurídica entre desiguales, jurídicamente reconocida entre desiguales, puesto que el empresario y el trabajador no están en una posición de igualdad. Entonces, obviamente tiene que haber una posición garantista por parte del Estado. Y no solamente planteado desde la perspectiva estricta de lo que puede ser el ámbito de unas prestaciones, el desarrollo de una actividad productiva, donde podemos jugar más con el ámbito de reconocimiento de la libertad de las partes, de la libertad de acción, de una tutela pequeña por parte del Estado. Ojo, reitero mi punto mi comienzo de exposición cuando hablo del modelo de bienestar, de la crisis en el modelo de bienestar, que en realidad es lo que está alimentando todo el desarrollo de estos movimientos populistas. Hay un ámbito importante de acción no contributiva por parte de una protección que va en el ámbito de las prestaciones no contributivas que corresponde al Estado, y ahí no podemos plantear el ámbito de la libertad de las partes a la hora de poder determinar un ámbito de una pequeña esfera de protección limitada por parte del Estado. Es que no tiene sentido. Hablamos de unas políticas... Si concretamos, Carlos, quizás la pregunta para que haya más. No, sí, lo que estoy planteando es simplemente para que... básicamente lo que me interesa señalar es qué perspectiva, cuando estés hablando de liberalismo, qué modelo concreto, porque no podemos partir de un único modelo. Y luego, en cuanto a la aplicación de las políticas en el ámbito del liberalismo, ¿en qué plazo temporal? Que es un elemento también bastante importante tener en cuenta. No podemos pasar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización en 2 días. Básicamente, son esos 2 puntos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y por aludidos, el que quiera cogerla. Juan Ramón. Sí, bueno, a ver, el liberalismo al final es un conjunto de valores muy básicos, muy simples, sobre los que se puede estructurar la complejidad social. Son las metanormas de la convivencia. Nozick hablaba de que el liberalismo era la utopía de las utopías o el marco de las utopías. Es el marco de los marcos. Es decir, las sociedades pueden ser muy complejas, pero lo cierto es que para que una persona pueda desarrollar su proyecto de vida necesita un marco mínimo de libertades. Luego,
a partir de esas libertades individuales reconocidas ya surge la libre asociación de los individuos, y esa libre asociación, esa acción colectiva vía libertad de asociación, es lo que te permite formas sociales muy heterogéneas, muy complejas y muy diversas. Pero, evidentemente, para que la sociedad pueda ser diversa, pueda ser plural, pueda ser heterogénea, necesita reconocer esferas de autonomía individual dentro de las cuales nadie pueda entrar. Yo, claro que deslegitimo la actuación del Estado en muchísimos ámbitos, por supuesto que sí. El Estado no tiene autoridad política para recortar las libertades de las personas, y no debe tenerla. Y considerar que el Estado la tiene porque es Estado es, creo, entrar en una especie de síndrome de Estocolmo. El Estado no tiene autoridad para recortar nuestras libertades. El Estado está frenado, está contingentado, está limitado por el respeto a las libertades de las personas. Y esas libertades de las personas no dependen de que haya una igualdad económica. El liberalismo reconoce la igualdad desde su punto de partida inicial, la igualdad moral de las personas, la igualdad jurídica de las personas, pero no más allá, porque para alcanzar otros tipos de igualdad, ya no hablemos de igualdad casi física o fisiológica, sino incluso igualdad económica, necesitaría reprimir muy probablemente otras libertades. Y, por tanto, si para conseguir una igualación de resultados necesitas reprimir libertades, el liberalismo eso no lo va a ver bien, porque estás conculcando las libertades de las personas para alcanzar ese resultado. Y el liberalismo, insisto, lo que pone es limitaciones a los medios legítimos para alcanzar un fin, no a los fines. Los fines son muy opinables, cada uno tiene lo suyo, su estructura de valores, lo que quiere. Tú a lo mejor quieres una sociedad más igualitaria, yo la puedo querer más desigualitaria. Son dos perspectivas distintas. La cuestión es qué medios podemos emplear para conseguir una sociedad igualitaria o desigualitaria. Y no es el fin el que justifica los medios, sino los medios, unos u otros, los que justifican el fin. Con respecto a la desigualdad, la presunta desigualdad que se da en el mercado laboral, yo ahí tengo muy serias dudas de que haya desigualdad. Es decir, obviamente, si tienes un mercado laboral con 5 millones de desempleados, pues sí, podemos hablar de desigualdad, de desigual poder de negociación. Pero es que, a ver, los trabajadores se pueden asociar en sindicatos. Por tanto, si un trabajador quiere tener más poder de negociación directamente con una empresa, que acuda mancomunadamente. Para eso se asocia a la mano de obra, si quiere tener, ya digo, un mayor poder de negociación directo. Pero es que además, primero, hay muchos trabajadores, no podemos tampoco hablar del trabajo en general, que tienen un enorme poder de negociación individual. Messi es un empleado del Barcelona y no creo que consideremos que tiene un escaso poder de negociación frente a un equipo de fútbol. Un CEO es un trabajador y tampoco creo que consideremos que tiene un escaso poder de negociación. Por tanto, hay personas individuales con alto poder de negociación, las que no lo tienen se pueden mancomunar, y luego, en una economía con pleno empleo, que yo creo que esta es la garantía última que le da verdaderamente poder de negociación al trabajador, en una economía con pleno empleo, es que el poder de negociación del trabajador es gigantesco. ¿Por qué? Porque cualquier nueva contratación que quiera hacer cualquier empresario existente o cualquier nuevo empresario entrante tendrá que ser una puja sobre gente que ya tiene un empleo. Por tanto, tendrás que pujar al alza sobre sus condiciones actuales para poderlo contratar. Insisto, si hablamos de una sociedad donde hay, en términos marxistas, un ejército industrial de reserva creado, en el caso de España, por una pésima legislación laboral, claro que hay una tendencia a que los salarios bajen, a que las condiciones laborales se deterioren. Pero es que eso es un problema derivado de no tener un mercado laboral liberalizado donde pueda haber pleno empleo y donde, por tanto, en ese marco, en ese contexto, el trabajador sí tenga verdaderamente poder de negociación porque no haya ejército industrial de reserva. Pues muchas gracias. Como podéis imaginar, lo que me ha dicho el secretario al oído pues no ha sido un misterio, ha sido que terminemos ya. Con lo cual, pues muchísimas gracias a todos. Siento que no haya dado margen a más preguntas, que seguro que se han generado. Y bueno, pues gracias a los tres ponentes que han venido por compartir esta experiencia con nosotros.